Bueno, vamos a continuar con la argumentación en sede parlamentaria, la racionalidad del legislador, y nos vamos a continuar con lo que nos dice Manuel Atienza, y nos dice que la racionalidad legislativa puede analizarse desde 5 niveles que en su conjunto la determinan y que son racionalidad lingüística, racionalidad jurídico-formal, racionalidad pragmática, racionalidad teleológica y racionalidad ética. Vamos a empezar hablando de la racionalidad lingüística o comunicativa, y es aquella referida a la correcta utilización del lenguaje que emplea el legislador para transmitir un mensaje normativo a sus destinatarios a través de la ley. Una racionalidad lingüística nos permite reducir a su mínima expresión los problemas de ambigüedad y vaguedad en las normas producidas por el legislador. Una buena legislación, por lo que al lenguaje se refiere, deberá caracterizarse por la propiedad, claridad, simplicidad y precisión de los vocablos utilizados. La racionalidad jurídico-formal se refiere al aspecto sistemático del derecho, y esto quiere decir que si por un lado es cierto que el fenómeno jurídico se traduce en norma, no solo se reduce a ello, sino que además es conjunto de normas que deben convivir armónicamente en el sistema al cual pertenecen. De esta manera, cuando el legislador crea una norma jurídica, debe ser consciente de que la misma se incorporará al conjunto del ordenamiento, respetando los principios lógicos que lo gobiernan y que se resumen en la plenitud, la coherencia y la autonomía de las normas que constituyen el sistema jurídico. La racionalidad pragmática es aquella que establece que una ley es racional solo en la medida en que exista una adecuación de la conducta o comportamiento de los destinatarios de la norma a lo prescrito en la misma. Y esto quiere decir, una norma jurídica creada por el legislador no será racional en este nivel, en el supuesto en que sus prescripciones no sean obedecidas por los sujetos a los que afectan las mismas. En este sentido, se puede decir que la eficacia de las normas determina esa racionalidad pragmática, aunque en este punto no ahondemos sobre las clases de eficacia, sino simplemente nos limitaremos a decir que dicha racionalidad exige una eficacia en términos generales. La racionalidad teleológica es aquella que, partiendo de la idea de que toda norma se crea para la consecución de determinados objetivos, se alcanzará solo en la medida en que se logren esos fines. Aquí no basta con que la norma sea cumplida y por lo tanto eficaz, sino que además se requiere que con su acatamiento se alcancen los fines para los que fue creada y con ello se vuelva eficiente. Por último, la racionalidad ética en la teoría de la legislación será aquella que sea alcanzada en la medida en que el producto legislativo sea compatible y por lo tanto no transgreda los principios y valores superiores del ordenamiento y que estén plasmados en la Constitución. Como se ha dicho anteriormente y como hemos mencionado anteriormente, la norma superior contiene el aspecto axiológico que sustenta el Estado de Derecho, por lo que la legislación al desarrollar dicha norma fundamental debe ser respetuosa de dichos valores. Aunque a efectos sistemáticos se ha dividido la racionalidad legislativa en estos 5 niveles, es posible concluir que al no darse cualquiera de ellos, estaríamos ante una norma irracional en el plano argumentativo, debiendo destacar que el nivel de racionalidad lingüístico constituye un presupuesto del resto de niveles. Ahora vamos a hablar de la argumentación en el proceso parlamentario, exposición de motivos, dictámenes, debates. El proceso legislativo que se encuentra previsto y regulado en la Constitución Federal comienza con la iniciativa pasando por la discusión parlamentaria hasta llegar a su aprobación y publicación correspondiente. Pues bien, es precisamente en todo este proceso en donde se va a verificar la actividad argumentativa, por virtud de la cual se justificará la decisión jurídica a través del consenso, alcanzando mediante ciertas reglas de procedimiento.
Es en los debates parlamentarios en donde se va a apreciar el diálogo intersubjetivo de los distintos sectores que representan al pueblo, los cuales, en condiciones de libertad e igualdad, expresarán las razones que sobre la iniciativa en concreto consideren oportunas. Aquí se deberán discutir todos y cada uno de los aspectos de la propuesta legislativa a efecto de determinar en qué medida se alcanzan cada uno de los niveles de racionalidad a los que antes se ha hecho referencia. En este proceso se tendría o se tiene que ir consolidando esta racionalidad legislativa desde la iniciativa. En el debate se propiciará el diálogo intersubjetivo que permita llegar a un consenso que en un primer momento justifique dicha decisión. Hay que recordar que la iniciativa primeramente se discute en la comisión o comisiones del ramo respectivo, a partir de la cual se logrará un primer consenso que se cristaliza en el dictamen legislativo. En este primer proceso se deberá atender el cumplimiento de los distintos niveles de racionalidad, aunque aún sean susceptibles de revisión en la aprobación del Pleno de la Cámara Legislativa. Asimismo, es posible sostener que la exposición de motivos que precede el texto normativo, propiamente dicho, no se incorpora formalmente al ordenamiento jurídico, pero a pesar de ello, pueden obtenerse de ahí algunos datos que ilustren acerca de la consecución de algunos niveles de racionalidad. En dicha exposición de motivos puede encontrarse, por ejemplo, los fines que pretende alcanzar el legislador en la ley que se va a promulgar o los valores superiores que pretende resguardar en atención a la racionalidad teleológica o ética respectivamente. Ahora vamos a seguir con la racionalidad política y la ley, la negociación parlamentaria. En el primer punto que estuvimos manejando, se abordó o dijimos lo relativo a la racionalidad que implica la tarea legislativa, siempre circunscritos al ámbito estrictamente jurídico, de lo que aquí o lo que hemos estado mencionando a lo largo de la materia como ciencia de la legislación. No obstante, a ello se debe ser consciente de que en el proceso legislativo se ventilan múltiples intereses que resultan ajenos al derecho. Entre estos múltiples intereses resalta sin lugar a dudas el de la política, el cual es hecho valer por los distintos grupos y fracciones parlamentarios que conforman un Congreso. A menudo se suele decir que los representantes populares, en atención al grupo o partido político al cual pertenezcan, en el proceso de discusión y aprobación de leyes llevan a cabo una negociación. Pero ¿hasta qué punto dicha negociación es compatible o más bien transgrede los cánones de racionalidad legislativa que hemos mencionado? Y al respecto, se ha dicho que en el discurso de la negociación se pueden apreciar dos modelos de racionalidad antagónicos y entre sí. Y en primer lugar, un razonamiento instrumental representado por preferencias e intereses egoístas tendentes a maximizar el propio bienestar. En segundo lugar, un razonamiento imparcial limitado por los derechos de las personas y el bien común. Aquí se puede admitir que en todo proceso parlamentario hay negociación, pero esta debe ser aquella basada en un razonamiento imparcial, en el que se hagan coincidir las distintas ideologías partidistas con los principios rectores del Estado democrático, de derecho. En caso contrario, se estaría ante un producto legislativo inválido e ilegítimo, a la vez precedido de una negociación que solo buscó la maximización de intereses particulares. Así pues, en el proceso racional de construcción normativa en sede parlamentaria, debe argumentarse políticamente siempre bajo la óptica del respeto irrestricto a las normas constitucionales. Comúnmente los representantes populares, al provenir de distintos sectores sociales, carecen de una formación jurídica, no obstante las cámaras legislativas
deben contar con asesores que cuenten con conocimientos de técnica legislativa y a efecto de que las negociaciones políticas puedan encontrar su cauce jurídico. En muchas ocasiones, pese a que las iniciativas o dictámenes han sido revisados por los expertos, pueden verse afectados en su estricta racionalidad jurídica por negociaciones políticas de última hora, y lo cual, además de inadecuado, puede resultar también indeseable. Ahora vamos a continuar con la racionalidad económica y la ley. Entre los intereses extrajurídicos a los que ya hemos mencionado y que influyen en el proceso legislativo, se encuentra estrechamente ligado al de la política, sin duda alguna, también la economía. En todo tiempo, pero sobre todo ahora que se ha puesto en boga el término globalización, el factor económico se encuentra presente en la totalidad de procesos creadores de la ley, y ello entre otras cosas hace que en la actualidad nadie pueda negar la estrecha y necesaria relación entre economía y derecho. Ahora bien, admitido lo anterior, se debe reflexionar en torno a la polémica que surge entre si deben ser las reglas del mercado las que se impongan en las normas, o más bien es el derecho el que por medio de sus disposiciones regule al mercado imponiéndole límites. En el terreno de la economía se suele afirmar que las asignaciones de los recursos que tienen la propiedad de poder mejorar el bienestar de alguna persona sin empeorar el de ninguna otra, se denominan asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. El mercado competitivo tiende a hacer asignaciones de recursos en el sentido de Pareto, o sea, en términos de costo-beneficio, y solo en caso contrario es que se justifica la intervención del Estado. Lo anterior hace pensar que según las reglas de la economía no podrían establecerse normas jurídicas que implicando una asignación de recursos establecieran obligaciones, prohibiciones, sanciones o incluso se hiciera trabajar a los órganos del Estado, sobre todo jurisdiccionales, si en términos de costo y eficiencia no representara una mejora a alguien sin perjuicio de nadie. Pero esto hay que tomarlo con cautela, pues hay que ser conscientes de que existen errores en las leyes del mercado, tales como los fallos de competencia, los bienes públicos, las externalidades, los mercados incompletos, los fallos de la información o el desempeño, entre otros. Ahora, defendiendo un modelo de Estado social de derecho, se puede decir que en la creación normativa, sin duda alguna, aparecen argumentos de racionalidad económica, pero estos no deben ser absolutos, puesto que en el derecho puede intervenir para hacer frente a los fallos del mercado. En este sentido, se hablaría de una economía de bienestar, eminentemente normativa, que tiene en cuenta tanto la eficacia como la equidad. Aunque sea imposible responder con precisión cuánta eficacia hay que sacrificar en beneficio de la igualdad. Por lo anterior, si bien es cierto que el argumento económico interviene también en la racionalidad legislativa, este no debe ser el determinante, pues por encima se encontrará el argumento jurídico, en el que se defiendan aquellos principios y valores superiores del ordenamiento contenidos en su norma fundamental. Ahora vamos a seguir hablando sobre la argumentación en órganos administrativos reguladores. Pero vamos a continuar este tema de la argumentación en órganos administrativos reguladores en la siguiente cápsula. Y ahorita vamos a concluir esta cápsula hasta aquí, lo que hemos estado viendo. Y vamos a continuar en la siguiente, además con, con la racionalidad o una relación también entre el legislador y el juez en la siguiente cápsula.